buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, doctora, sí se le escucha. Ya, estimados compañeros maestrantes y demás presentes en esta sala, a nombre del grupo les doy una cordial bienvenida y a su vez un extensivo agradecimiento por acompañarnos en esta cuarta y última jornada de disertación como parte de la vinculación del programa de maestría en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal de la Universidad Estatal de Milagro. El día de hoy nos acompañará el doctor Javier Mendieta Luna, quien se ha desempeñado como miembro de la Junta Cantonal de Protección de Derechos del Cantón Camilo Ponce Enríquez, asistente de fiscalías y actualmente se desempeña en el cargo de juez de garantías penales en el Cantón Pasaje, provincia del Oro, quien nos expondrá el tema de la reparación integral. A continuación le cedo la palabra al compañero. Gracias, compañera Katy. Muy buenas noches con todos los presentes. Pues mi agradecimiento por participar de esta reunión. No, ahorita. ¿Algún asistente se encuentra con el audio? El micrófono encendido, por favor, le rogamos que lo apague. Muchas gracias. Doctor, su micrófono está apagado. Perdón, gracias. Como les indicaba, pues el tema a tratarse en esta noche es el derecho a la reparación integral. Debemos empezar señalando pues, que la reparación se produce como consecuencia de una afectación o daño a un derecho constitucionalmente reconocido, sea este un derecho fundamental o no. Como, por ejemplo, podemos indicarle pues, el derecho a la vida, a la integridad personal, a la propiedad, a la intimidad, el derecho al debido proceso, a la seguridad jurídica, a la tutela judicial efectiva, entre otros. Delitos entre los cuales pues ya los expositores que me antecedieron en las anteriores ponencias pues ya les indicaron algunos de ellos. Es decir que el derecho entonces a la reparación nace como consecuencia pues de un daño recibido. La víctima de un daño pues tiene el derecho, la posibilidad de reclamar la reparación del daño que ha sufrido. El daño puede ser definido como una lesión de un bien jurídicamente relevante. Esto es que el ordenamiento jurídico estima valioso y digno de tutela. Uno de los grandes juristas del siglo XX, Eduardo Couture, ha señalado en su obra Vocabulario Jurídico que daño es causar a otro un perjuicio en su persona, en sus bienes, en sus derechos, en su proyecto de vida. Esta es una de las definiciones que yo considero más acertada, pues, y que cumple con cada uno de los parámetros que la legislación ecuatoriana exige. Como principio general podemos decir que producido un daño, este debe ser reparado. De ahí que no existe ninguna regla general que determine cuáles son concretamente las condiciones para que esa responsabilidad exista, pues depende de cada caso en concreto, pues esa reparación que se deba exigir o demandar. En algunas ocasiones se exigirá que la conducta dañosa sea apreciable en dinero, mientras que en otros casos sea indemnizable el daño meramente moral y se calculará presuntivamente el daño en ausencia de elementos de prueba o elementos probatorios. El artículo 78 en su numeral 3 del Código Orgánico Integral Penal, al igual que la doctrina, pues han señalado que existen dos tipos de daños, el daño material y el daño inmaterial. El daño material se lo considera pues al que recae directamente sobre la persona o su patrimonio, es decir, físicamente sobre la persona o sobre sus bienes. Como ejemplo de ello tenemos pues en el caso de los delitos contra la integridad personal, como son las lesiones dolosas o sean culposas, asesinato, homicidio, violación. Esto, como lo indico, pues es directamente contra la persona. Y contra el patrimonio, los delitos de robo, hurto, receptación o como se lo conocía anteriormente, pues ocultación de cosas robadas, extorsión, entre otros delitos que van directamente a afectar al patrimonio
de las personas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha concebido al daño material como la pérdida o detrimento de los ingresos de la víctima, los gastos efectuados con motivo de los hechos y las consecuencias de carácter pecuniario que tengan un nexo causal con los hechos del caso. Así lo ha señalado dentro del caso Atala Rifo y Niñas versus Chile. Como sabemos, pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos es una corte internacional en la cual pues las personas que consideran que dentro de un Estado se ha afectado a sus derechos puede demandar al Estado concretamente por la violación de sus derechos constitucionales o derechos fundamentales. Como estábamos analizando lo que había indicado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues esto implica la pérdida de ingresos de la víctima o de sus familiares, los gastos médicos, los gastos incurridos en la búsqueda de la víctima, en casos de desapariciones, por ejemplo, y otros de carácter pecuniario cuya causa sea la violación de sus derechos. La Corte Constitucional del Ecuador, en cambio, en su sentencia 145-15-EP/20, tomando como referencia el caso de los niños de la calle versus Guatemala, que también fue resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señala que a diferencia del daño material, que de forma general está compuesto por el daño emergente y el lucro cesante, el daño extrapatrimonial puede comprender tanto los sufrimientos y las aflicciones causadas a la víctima, directa o indirecta, el menoscabo de los valores muy significativos para las personas, así como las alteraciones de carácter no pecuniario en las condiciones de existencia de la víctima o su familia. El daño material se lo puede clasificar como de dos maneras, ¿no? El daño emergente y el lucro cesante. Daño emergente se produce pues cuando a causa del daño o del delito concretamente, pues un bien económico o una parte de él sale del patrimonio de la víctima. Puede ser dinero, objetos o servicios que presta. Se incluyen los gastos médicos también dentro de este daño emergente. El lucro cesante, cuando la víctima deja de percibir una ganancia o provecho a consecuencia del perjuicio ocasionado. Es decir, pues lo que deja de percibir la víctima, por ejemplo, puedo indicarles pues si un vehículo se choca con otro y uno de ellos, el que no es el responsable del accidente, pues es un taxi, por ejemplo, deja de trabajar y producir ingresos. Por lo tanto, pues, eso sería un lucro cesante. Debemos tener en cuenta que para que el juez ordene o fije una reparación material, debe demostrarse tanto el daño como los gastos efectuados. Por ejemplo, como ya les indicaba, en el caso del un accidente de tránsito, pues en donde está involucrado un taxi o un bus, a más de los daños materiales que son evidentemente las afectaciones al vehículo, también debe tomarse en consideración por imposibilidad de laborar. El daño inmaterial, por otro lado, es una alteración a la psiquis de la víctima o de sus allegados, que modifica la capacidad de entender, querer o sentir. En definitiva, el daño inmaterial se caracteriza por el sufrimiento de la víctima. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, de igual manera, en el caso Abril Alosilla y otros versus Perú, ha señalado que las violaciones que ha declarado en esta sentencia sí produjeron un daño inmaterial, pues es propio de la naturaleza humana que toda persona que padece una violación a sus derechos humanos experimente un sufrimiento. Pueden observar pues, que efectivamente aquí está considerando la Corte Interamericana de Derechos Humanos el sufrimiento o la afectación psicológica que ha padecido la víctima o sus familiares. Como podemos observar, como indico, el daño inmaterial es subjetivo, depende de la psiquis de cada persona. Por lo tanto, no será de la misma intensidad en todas las personas. A unas les afecta de mayor manera que a otras. Por lo tanto, pues su demostración no es fácil. En relación a esta subjetividad del daño inmaterial, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Tibi versus Ecuador, recurre a la presunción de la existencia del daño, señalando que al ser sometido a condiciones de reclusión inhumanos y fue torturado, le produjo estas torturas y ese trato inhumano,
intensos dolores corporales, sufrimientos y quebrantos emocionales, así como consecuencias físicas y psicológicas que aún perduran. El caso Tibi versus Ecuador, pues pongo de alguna manera en contexto este caso, es relacionado a un ciudadano de nacionalidad italiana, si no me equivoco, que fue aprehendido con sustancias catalogadas sujetas a fiscalización y privado de su libertad. En esa privación de libertad, pues él sufrió agresiones físicas graves y posteriormente pues demandó al Estado ecuatoriano por esa privación de la libertad, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado ecuatoriano al pago de una fuerte suma de dinero, si no me equivoco fueron como más de $100.000, y como consecuencia por los daños sufridos tanto por el señor Tibi como por sus familiares. Y ahí se consideró pues las afectaciones psicológicas a las cuales las que sufrieron los familiares. La reparación integral de los daños busca reparar el daño sufrido por la víctima de forma equitativa, siempre buscando que no se constituya en una sanción para el obligado o enriquecimiento para el beneficiario. Para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la reparación integral del daño consiste en el restablecimiento de la situación anterior al hecho. Sin embargo, cuando esto no es posible, se deben determinar pues, medidas para garantizar los derechos conculcados o vulnerados, reparar las consecuencias que las infracciones produjeron y establecer también pues, una indemnización que compense los daños ocasionados. Según la Corte Constitucional del Ecuador, la reparación integral debe ser justiciable y exigible para que los derechos constitucionales no se conviertan en simples enunciados normativos, es decir, que se encuentren únicamente determinados en la ley o en la Constitución y que no puedan ser pues, exigibles. Debe evitar que los medios de reparación puedan incurrir en los mismos hechos que degeneraron en la situación de vulneración del derecho. La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 78, señala a la reparación como un derecho de las víctimas de las infracciones penales, para lo cual se adoptarán mecanismos para la reparación integral, lo que incluye el conocimiento de la verdad de los hechos, así como la restitución, indemnización, rehabilitación, garantías de no repetición y satisfacción del derecho violentado. Esto, por supuesto, pues, en el caso de las infracciones penales. Por otro lado, la misma Constitución, en el numeral 3 del artículo 86, señala que en caso de vulneración de derechos exigibles a través de las garantías jurisdiccionales, como son el habeas data, habeas corpus, acción de protección, acción de acceso a la información, acción por incumplimiento de sentencia o las acciones de incumplimiento de sentencia, que son diferentes, así como en la acción extraordinaria de protección, el juzgador ordenará la reparación integral material e inmaterial. En estos casos, pues la reparación se preocupa del lado humano. Con este fin, pues se exige que se adopten medidas para restablecer a la víctima a la situación que hubiera tenido si la violación del derecho no se hubiera cometido. Lo que se busca, pues, es de alguna manera retrotraer el estado de la persona afectada al momento previo a la comisión de la violación al derecho. Esto de igual manera se encuentra plasmado en el numeral 6 y numeral 4 en el artículo 6, perdón, y numeral 4 del artículo 17, así como en el artículo 18 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, al fijar pues la finalidad de las garantías jurisdiccionales, así como el contenido de las sentencias en esta materia y la finalidad de la reparación. Debemos señalar también que con la entrada en vigencia de la Constitución del año 2008, como no pudo ser de otra forma, pues trajo consigo un periodo de transición, el cual culminó pues para la justicia constitucional el 6 de noviembre del año 2012, fecha en la cual se posesionaron los jueces de la Corte Constitucional que resultaron elegidos del proceso determinado en la Constitución y en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Es de destacar también pues, que en este periodo en el que la Corte Constitucional ha dictado decisiones relevantes en materia de reparación integral y sobre todo en la recepción de los estándares internacionales, así dentro de las decisiones, pues se consideran hito las sentencias que les voy a dar a conocer en este momento, a continuación.
La sentencia 0001-13-SAN-CC se determinó pues, en esta sentencia que la reparación integral se encuentra en comunión con el modelo del Estado que tiene actualmente el Ecuador, el que señala el valor justicia como un estándar apropiado para el cumplimiento de derechos. Esta decisión se torna en fundamental dado que la Corte Constitucional expresamente señala que la reparación debe ser considerada en su integralidad, más allá de los criterios económicos. La segunda sentencia que se considera pues, un hito es la sentencia número 004-13-SAN-CC, en la cual pues, la Corte Constitucional determinó que la forma de realizar el cálculo concerniente a la reparación económica como parte de la reparación integral tiene que hacerse de manera célere, es decir, ágil, que el procedimiento determinado en el artículo 19 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional es siempre que sea entendido como un proceso de ejecución, razón por la cual pues, la Corte Constitucional declaró inconstitucional la posibilidad de presentar recursos de casación sobre dichos procedimientos, es decir, pues que no se podía plantear una tercera instancia, diríamos así, el recurso de casación en los casos en los cuales pues, se pretende o se demanda la reparación material o económica. Posteriormente, frente a los problemas advertidos por la Corte Constitucional en el proceso de seguimiento de sentencias y dictámenes constitucionales, esta dictó reglas de cómo debían sustanciarse estos procedimientos a través de la sentencia 0011-16-SIS-CC, con lo cual, pues, en los dos casos dictó medidas de no repetición. Estas sentencias se convierten en precedentes jurisprudenciales que reafirman el derecho a la integridad, a la reparación integral, sin considerar pues, como presupuesto la gravedad o atrocidad de los hechos, razón por la cual se afirma que la reparación integral brinda cobertura a todos los casos en los que existan daños por vulneración de derechos, siendo el punto de equilibrio la proporcionalidad de las medidas de reparación adoptadas en relación al daño ocasionado. En el ámbito del derecho penal, volvemos al área penal, pues la reparación integral a las víctimas es uno de los ejes sobre los que gira el derecho penal. La reparación integral se encuentra establecida, en primer lugar, pues en el artículo 1 del Código Orgánico Integral Penal, en donde se promueve la reparación a las víctimas. La reparación integral funciona pues, dentro del proceso penal para favorecer a las víctimas de infracciones penales, como ya lo habíamos indicado, también la Constitución en el artículo 78 así lo establece, constituyéndose pues, en un derecho que debe ser garantizado y protegido por los jueces, tal como lo señala también el numeral 8 del artículo 11 del Código Orgánico Integral Penal, artículo en el cual se contemplan, pues se establecen todos los derechos que tienen las víctimas, derechos entre los cuales además se encuentra para conocimiento de ustedes, pues el derecho a no ser parte del proceso, es decir, que la víctima, si desea, es parte del proceso, comparece al mismo, o caso contrario, pues puede apartarse de él. Nadie, ningún juez, ningún fiscal le puede obligar a ser parte de la investigación o de un proceso penal, mucho menos de un juicio. La reparación puede ser objetiva y simbólica, y para la determinación debe considerarse pues, de forma conjunta 3 parámetros. Primero, las características del delito, el bien jurídico afectado y el daño ocasionado. Los mecanismos de reparación que ya son fijados, como lo indicamos pues, en el artículo 78 de la Constitución de la República del Ecuador y que están detallados también en el artículo 78 del Código Orgánico Integral Penal, en el que no se recogen todas las formas de reparación integral que reconocen las convenciones internacionales, la doctrina y la jurisprudencia, como sería en este caso pues, la reparación al daño al proyecto de vida. Las formas de reparación que se encuentran establecidas en el Código Orgánico Integral Penal, pues, son la restitución, la rehabilitación, las indemnizaciones de daños materiales e inmateriales, medidas de satisfacción o simbólicas y las garantías de no repetición. Vamos a analizar brevemente cada una de ellas, pues, en virtud del tiempo que tenemos. La restitución busca devolver a la víctima a la situación
original antes de que se produjera la violación al derecho, para que pueda retomar o reconstruir su proyecto de vida. Generalmente se aplica a casos relacionados con el restablecimiento de la libertad, de la vida familiar, de la ciudadanía o nacionalidad, recuperación del empleo. Los principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y violaciones graves de derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones aprobadas por la Asamblea General de la ONU. Esto es un documento que realizó la Asamblea General de la ONU. En su principio 19 señala que la restitución, siempre que sea posible, ha de devolver a la víctima a la situación anterior. Esto cuando físicamente es posible. Caso contrario, se debe buscar formas alternativas de reparación, pero el daño siempre debe ser reparado. Ese es el criterio o la opinión que el principio que ha emitido pues, la Corte Interamericana, la Asamblea General de la ONU, respecto de la reparación a las víctimas. Hay que entender pues, que el proyecto de vida es el conjunto, como se lo había indicado anteriormente, que también debe buscarse la reparación de ese proyecto de vida. Es el conjunto de aspiraciones, proyectos, metas que tiene el individuo de la especie humana, de cuyo cumplimiento total o parcial pues, surge el sentido de la vida. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, dentro del caso Mendoza y otros versus Argentina, respecto al proyecto de vida señalado, que el proyecto de vida atiende a la realización integral de la persona afectada, considerando su vocación, aptitudes, circunstancias, potencialidades y aspiraciones que le permitan fijarse razonablemente determinadas expectativas y acceder a ellas. Asimismo, se expresa en las expectativas de desarrollo personal, profesional, familiar, posibles en condiciones normales. Yo entiendo pues que cada uno de nosotros, quienes estamos en este momento siendo parte de esta reunión, pues tenemos metas, expectativas, aspiraciones personales, adquirir un vehículo, comprar una casa, formarse una profesión, emprender un negocio, viajar. Todos esos son metas que cada uno de nosotros tenemos y por lo tanto la afectación de esas aspiraciones que tenemos también deben ser compensadas o reparadas cuando existe un daño a la víctima o se afecta, pues en ese sentido, a su proyecto de vida. En materia penal, la restitución va dirigida a reparar o reponer el daño causado, es decir, la obligación del responsable del delito de pagar la pérdida económica inmediata a la víctima, es decir, lo que inmediatamente perdió, como por ejemplo sería pues, la devolución del dinero cuando se cometen delitos contra la propiedad, por ejemplo, un delito de robo, el pago de los daños de un vehículo accidentado o bienes afectados o las lesiones incluso de las víctimas de ese accidente de tránsito. En el caso de los accidentes de tránsito también hay que hacer una puntualización pues, en cuanto a la responsabilidad en el pago de la reparación material o indemnización civil. Cuando el responsable del accidente o el declarado culpable ya no es el propietario, es decir, que el conductor no es el propietario del vehículo en el cual se ocasiona el accidente. En este caso, pues según lo señalan los artículos 376, inciso segundo, artículo 377, inciso tercero, artículo 379, inciso final, artículo 380, inciso final del Código Orgánico Integral Penal, la reparación es exigible no solo al culpable o responsable del accidente, es decir, al conductor, sino también pues al propietario del mismo. Además, en el caso de que el vehículo responsable del accidente sea de servicio público, también existe responsabilidad solidaria de la operadora o empresa de transporte. Es decir, pues, en este caso, es una excepción a esa regla general. La regla general sería el hecho de que el responsable de un delito, perdón, el causante de un delito, el autor de un delito, y declarado culpable con sentencia ejecutoriada, debe o es el único obligado a pagar la reparación. La excepción a esta regla es en los delitos de tránsito, en donde también es obligado a la reparación material nada más o a las obligaciones civiles el propietario del vehículo cuando no es, por supuesto, el conductor.
Otra de las formas de reparación es la rehabilitación, que consiste en restituir a una persona o cosa al estado anterior. La rehabilitación es un proceso en el que se adoptan medidas para lograr la recuperación física o mental de la víctima de violaciones a los derechos humanos. Se pretende que la víctima supere los traumas psicológicos padecidos, así como las consecuencias del mismo, y pueda pues, ejecutar con plena confianza su proyecto de vida en lo económico, político, social, familiar. Debe incluirse también pues, la rehabilitación médica, los servicios jurídicos, gastos de abogados que han incurrido, así como pues, los aspectos sociales también. Dentro de las medidas de rehabilitación ordenadas por la Corte Constitucional, se puede citar pues, la sentencia número 016-16-SEP-CC, en la que pues, la Corte determinó que la destitución de un policía nacional sin considerar su situación de VIH comportaba pues, un trato discriminatorio. En consecuencia, la Corte Constitucional dispuso como medida de rehabilitación, esto como ejemplo, ¿no? Entre otras, pues, que las autoridades correspondientes, según la normativa interna de la Policía Nacional, asuman la responsabilidad de la prestación de servicios médicos al accionante. Entiéndase que el accionante en este caso era el policía que fue separado de la institución por padecer de VIH. Dice, además de ello, incluidos los tratamientos psicológicos para el accionante o el demandante y su familia, y tratamientos físicos integrales que requiera, así como de la entrega de medicinas necesarias para atender su condición, y además y demás situaciones médicas que ocurran pues, por ser portador de VIH, para lo cual adoptará las medidas necesarias para su cumplimiento, ya sea en el ámbito médico, privado o de la propia institucionalidad médica de la Policía Nacional. Tenemos también las medidas de satisfacción, que son parte de la reparación integral. Pues las medidas de satisfacción son un conjunto de acciones dirigidas a desagraviar en forma efectiva a las víctimas de las violaciones de sus derechos. Pueden ser simbólicas o representativas. Deben presentar características como la repercusión pública, el impacto a la comunidad, en el entorno social y los servidores estatales, pues debe ser el caso. Puede constituir pues, la revelación pública de la verdad de los hechos, una aceptación pública de la responsabilidad por parte de quien cometió esa violación a los derechos. Las disculpas públicas, homenajes públicos, celebración de actos conmemorativos públicos y masivos, construcción de monumentos, así como el juzgamiento de todos los responsables. Tenemos también la indemnización como otra forma o como una de las partes de la reparación integral, y esta indemnización constituye pues, una compensación monetaria para cubrir los daños causados o para repararlos. La compensación debe ser proporcional al daño causado y a las pérdidas, ya que si se torna desproporcionada, pues se constituye en un abuso. Aquí se incluyen también pues, gastos médicos. La indemnización debe basarse en los principios fundamentales como son el de indemnizar únicamente el daño causado, no dejar daños sin indemnizar, no duplicar indemnizaciones. La reparación, pues, no es una reparación ilimitada. La reparación integral, le estoy haciendo referencia. Debe ser justa, proporcional a la gravedad de la violación de los derechos y circunstancias del caso. En cuanto a las garantías de no repetición, como otra de las formas de reparación integral, o los presupuestos que forman parte de la reparación integral, son las obligaciones, sea para el Estado o para quien ha vulnerado derechos, para detener la violación o evitar su reaparición. Como ejemplo, en estos casos, se puede imponer medidas de protección, como son órdenes de alejamiento, boletas de auxilio, esto para los casos de violencia intrafamiliar o delitos sexuales, así como la orden de realizar cursos de capacitación en los casos de tránsito, por ejemplo, en los cuales a los conductores pues, se les manda o se les dispone, se les ordena el cumplimiento de algún curso de capacitación pues, para ellos, en cuestiones de tránsito, por supuesto. En definitiva, pues la finalidad de estas medidas son las de evitar nuevos actos violatorios de derechos o amenazas
a los mismos. Adicionalmente, el reconocimiento de la verdad es otra forma de reparación. Esto generalmente se debe ordenar cuando pues, se trata de delitos como desapariciones forzosas o ejecuciones extrajudiciales, en donde se obliga al Estado a realizar una investigación exhaustiva de los hechos para que los familiares de las víctimas pues, conozcan qué fue lo que ocurrió. Respecto a este derecho pues, a conocer la verdad, la Corte Constitucional, en la sustanciación de una acción extraordinaria de protección presentada en contra de un sobreseimiento definitivo, emitió la sentencia número 114-14-CEP-CC, en la cual se señaló que el derecho a la verdad se orienta a garantizar a las víctimas o a sus familiares la reparación en función del reconocimiento por parte de las autoridades competentes de la responsabilidad en la falta de investigación de vulneraciones de derechos o la falta de aplicación de las sanciones que legalmente correspondan. En este caso, pues la Corte Constitucional se basó en el análisis convencional de lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Velázquez versus Honduras, González Medina y familiares versus República Dominicana y Hellman versus Uruguay, concluyendo que había faltas graves en la etapa de investigación del proceso penal. Es decir, pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos, observando que el Estado, las autoridades judiciales, no habían investigado en debida forma, declaró la responsabilidad del Estado pues, y dispuso que se paguen o que se cumplan con reparaciones y se investiguen, se realicen nuevas investigaciones para conocer la verdad de los hechos. Es necesario pues, puntualizar además que la reparación integral no es una sanción, se trata de un reconocimiento para quien sufre un daño o violación a sus derechos, tiene pues una función reparadora. Ahora vamos a quiénes son las personas beneficiarias de esa reparación integral o quienes pueden exigir la reparación integral. A más de las normas legales y constitucionales antes referidas, como ya lo indicamos en el artículo 11, en su numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal, señala que entre los derechos de la víctima se encuentra la adopción de mecanismos necesarios para la reparación por los daños sufridos. En este sentido, el artículo 441 del Código Orgánico Integral Penal señala pues, permítanme un segundo, solo encontrar la norma y les... El artículo 441 del Código Orgánico Integral Penal pues, señala, como les decía, quiénes son considerados como víctimas. Las personas, voy a ser lo más breve posible porque son varios los numerales en los cuales se está determinando o describiendo quiénes son víctimas. La persona directa, natural o jurídica directamente afectada por la acción ilícita, quien ha sufrido agresión física, psicológica, sexual o cualquier tipo de daño o perjuicio en sus derechos, el cónyuge o pareja en unión de hecho, incluso en parejas del mismo sexo, quienes compartan el hogar de la persona agresora o agredida, el socio o accionista de una compañía legalmente constituida, el Estado y las personas jurídicas del sector público y privado que sean afectados por la infracción, cualquier persona que tenga interés directo en el caso de aquellas infracciones que afectan derechos colectivos o difusos, entre otras personas que pueden ser beneficiarias o pueden exigir pues, la reparación integral. En conclusión, toda persona afectada directa o indirectamente por un acto violatorio de un derecho es considerado víctima y por tanto tiene derecho a ser reparada integralmente. Para concluir, quisiera hacerles conocer pues algunas de las reparaciones, las medidas de reparación que fueron ordenadas dentro de un caso que entiendo que ustedes lo conocen, el caso de María Belén Bernal, la abogada que fue asesinada en la ciudad de Quito en la escuela de policía. En ese hecho que ocurrió pues el 25 de mayo del año 2022,
tras 256 días desde la desaparición, los jueces sentenciaron a Cáceres a 34 años y 8 meses de privación de su libertad. También indicaron que se debe pagar una multa de 1.000 salarios básicos unificados, es decir, pues como $450.000. La familia de la abogada Bernal recibiría una reparación integral de $234.600. La defensa de la abogada quiteña había solicitado, en este caso, una suma de $1.600.000. Sin embargo, pues eso no fue aceptado por parte del tribunal que sentenció a Cáceres. La madre de la víctima, Elizabeth Otavalo, y su nieto Isaac, madre e hijo, pues recibirían ayuda psicológica por parte del Ministerio de Salud Pública por el tiempo que sea necesario. También se dictaron medidas que tienen que ver con la escuela de formación policial en donde se cometió el delito. La señora había solicitado, Elizabeth Otavalo, pues, que se cambie el nombre de la institución por el de María Belén Bernal. Se solicitaron también que se construya un busto fuera del edificio. Sin embargo, pues estos pedidos tampoco fueron aceptados. Se dispuso, eso sí, que se incluya en la malla curricular del primer año de la escuela de la policía, Escuela Superior de la Policía, pues la materia de derechos humanos. Todos los cadetes que ingresen, pues deberían aprobar o deben aprobar dicha materia. Además, el director de la Escuela de Formación Policial debe presentar disculpas públicas por la inobservancia de las disposiciones, normas y reglamentos de seguridad interna que se generó el día de los hechos. Finalmente, se determinó la entrega de una medalla con el nombre de María Belén Bernal por mérito académico a la mujer cadete de la Escuela Superior de Policía que obtenga la primera antigüedad, es decir, la mejor calificación en cada promoción. Estos son reconocimientos, como ustedes pueden ver, pues, que no están ligados a lo material, sino pues para que la sociedad conozca el hecho en sí como parte de la reparación integral. Compañero, por favor, ¿me podría ayudar con la reproducción de un corto video que está planificado? Sí, sí lo tengo. Muchas gracias. Tránsito exigieron justicia este jueves en los exteriores del Consejo de la Judicatura. Su preocupación es que quede impune la muerte de la pareja que dejó en la orfandad a 3 hijos menores de edad. Reunidos todos los compañeros, el compañero Gabriel Arteaga, para pedir que se haga justicia, que el caso no quede en la impunidad, ya que él deja 3 hijos en la orfandad y eso no es justo. Por eso estamos aquí reunidos pidiéndole justicia. El siniestro se produjo el pasado 2 de junio en la cooperativa Juan Eulogio. Galo Arteaga, padre de Rolando, narra que el accidente se suscitó mientras su hijo y su nuera permanecían cerca de su moto que estaba estacionada. Que dice que él es inocente. No, ahí está la huella. Como él de 50 metros se ha subido por la vereda, de 50 metros, y chocan el asiento. Donde la gente se paran a coger el bus. Y ahí que se ha ido encima de mi hijo y de mi nuera. La familia asegura que la persona que causó el impacto estaba en estado etílico y por ende exigen todo el peso de la ley para el procesado. Tenemos muchos testigos de que el señor que atropelló a nuestro compañero y a su esposa estaba en estado etílico. Hay videos que lo comprueban. Entonces solicitamos que se haga justicia, no pedimos nada extra, nada aparte de lo apegado a la ley. Para este jueves estaba prevista la audiencia oral de juicio en la Unidad Judicial de Garantías Penales de Santo Domingo y en efecto se dio inicio a la misma, pero quedó a medias, pues fue suspendida. Los familiares esperan que el proceso avance en los próximos días a fin de obtener resultados.
Con imágenes de Jonathan Saracay, Jennifer Ramón, Saracay Noticias. Gracias, compañero. Como ustedes pudieron observar, pues es un accidente de tránsito, varias víctimas directas, ¿no? Han fallecido. Y en ese caso, pues sus familiares exigen justicia, conocer la verdad de los hechos y que se sancione al responsable. Entonces, esas exigencias que hacen estas personas, estas víctimas, son las que deben también ser consideradas al emitirse un fallo o una resolución. Deben determinarse la verdad de los hechos, hacerse la investigación correspondiente. Ese es el derecho que tienen las víctimas y así está consagrado en la Constitución y en el Código Orgánico Integral Penal. Como ya escucharon ustedes, pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos conmina a los estados o obliga a los estados incluso a que se realicen investigaciones adecuadas para el conocimiento de la verdad. Más allá de las reparaciones materiales que pueden exigirse, pues es el conocimiento de la verdad de los hechos uno de las exigencias para cumplirse con la reparación integral. Ese es mi aporte con el grupo y espero pues que haya sido de su agrado. Si hay alguna pregunta que pueda absolver, estoy presto a escuchar o leer si lo van a enviar por mensaje. Bueno, no habiendo ninguna pregunta al parecer, pues les agradecemos por su asistencia. Entiendo, compañeros, que en estos días se les hará llegar un link a través del cual puedan los asistentes, los invitados, evaluar a los expositores en estos días. Y también, pues, entiendo que es parte de uno de los requisitos que ha presentado la UNEMI dentro de esta maestría. Muchísimas gracias por su asistencia.